agosto a noviembre. Capítulo 23. Doctrina y Convenios, de agosto a noviembre de 1831. José Smith y algunos de los santos salieron de Missouri y regresaron a Kirtland, Ohio. Al poco tiempo, se llevó a cabo una conferencia especial con el propósito de hablar sobre imprimir las revelaciones que el Señor le había dado a José Smith. Las revelaciones que José había recibido se habían escrito, pero la mayoría de los miembros no tenían copias de ellas. En la conferencia, los santos decidieron publicar las revelaciones en un libro que se llamaría el Libro de Mandamientos. Más adelante se le llamó Doctrina y Convenios. Jesús le dio a José Smith 2 revelaciones más para el libro, una para el principio y otra para el final. Estas revelaciones nos ayudan a comprender la importancia del libro y del Evangelio restaurado. Doctrina y Convenios les dice a todos que la verdadera iglesia de Jesucristo está otra vez sobre la tierra. Doctrina y Convenios habla sobre el sacerdocio y también les dice a los hombres cómo utilizar este poder. Doctrina y Convenios habla sobre el libro de Mormón. Al leer el libro de Mormón, todos pueden saber sobre el Evangelio de Jesucristo. Doctrina y Convenios enseña a los santos a compartir. Los que compartan serán llenos del Espíritu Santo. Doctrina y Convenios enseña a los mandamientos de Dios. Los santos que obedezcan estos mandamientos pueden vivir con nuestro Padre Celestial y con Jesús para siempre. Jesús dijo que todos los miembros de la iglesia deben leer Doctrina y Convenios. Después de la conferencia, Oliver Cowdery llevó copias de las revelaciones a Missouri y se las dio a William Phelps, un miembro de la iglesia que tenía una imprenta. Oliver le pidió al hermano Phelps que imprimiera 3,000 libros, pero antes de que se terminaran de imprimir, unos hombres malos pararon la imprenta y destruyeron la mayoría de las hojas. Doctrina y Convenios finalmente se publicó en 1835. Los santos le dieron gracias a nuestro Padre Celestial por las revelaciones de Doctrina y Convenios. Hola, ¿cómo están mis queridos niños? Esta es una clase más de Ven, Sígueme Primaria Internacional. Y pues acabamos de ver la introducción de la clase en este video. La clase del 27 de junio del 2021. Vamos a leer algunos versículos de los capítulos 67 al 70 de Doctrina y Convenios. El título de la clase es De tal estima como las riquezas de toda la tierra. Así es el Evangelio de Jesucristo. Tanto el libro de Mormón, la Biblia, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio son los libros canónicos. Realmente son de gran estima. Es realmente la riqueza que tenemos más allá que toda la tierra, porque contienen el conocimiento que nos acerca al plan de salvación, que nos acerca a Dios y a Jesucristo. Entonces, pues todas son revelaciones dadas por medio del profeta José Smith, y pues sabemos que fueron verdaderas, y se dio el libro de mandamientos para los santos que se iban a establecer en Missouri, en Nauvoo, en los lugares donde se fue estableciendo la iglesia, en Kirtland, Ohio. Allí necesitaban esas revelaciones para poder dirigir la iglesia y para poder establecer el orden de la iglesia. El libro de Doctrina y Convenio nos habla de eso, como lo hemos venido estudiando a lo largo de estos meses, y tenemos muchas instrucciones que el Señor espera de nosotros cuando leemos Doctrina y Convenios. Es importante que lo leamos porque son las revelaciones que Jesucristo le ha dado al profeta José Smith para establecer su iglesia, su reino aquí en la tierra. En los últimos días sabemos que Jesucristo va a reinar en la iglesia y en la tierra en el milenio, pero antes de eso, pues se tiene que predicar el evangelio a toda nación, tribu y lengua. Entonces, esos son los mandamientos que se nos dieron en Doctrina y Convenios, en todos los capítulos que tenemos en este libro. Nosotros podemos ver también que la Biblia contiene los mandamientos de la antigüedad y también el Evangelio de Jesucristo por medio de sus parábolas en el Nuevo Testamento. El libro de Mormón nos ayuda porque es otro testamento de cuando Jesucristo vino a las Américas en el meridiano de los tiempos,
y de las revelaciones que se dieron a los profetas antiguos en el continente americano. Y la perla de gran precio pues es una confirmación del libro de Abraham, del libro de Moisés, de las cosas que sucedieron en la preexistencia durante la estancia del hombre cuando se creó el mundo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Entonces son libros muy especiales que nosotros tenemos que estar constantemente estudiando en el Evangelio. Y pues ahorita en Ven Sígueme Primaria el año pasado estudiamos el libro de Mormón, ahora Doctrina y Convenios, y así vamos a ir estudiando cada año un nuevo libro canónico. Ustedes pueden hacerse una meta como familia o como personal, de manera personal, de leer estos libros, 2 capítulos o 3 capítulos de cada libro que ustedes puedan leer para entender un poco más las revelaciones de Dios en todos los tiempos. Ha hablado a sus hijos por medio de los libros canónicos y pues todos ellos confirman la veracidad del libro de Mormón, que hay un Dios, la veracidad de que Jesucristo es el Hijo y el unigénito del Padre. Entonces esas son algunas de las enseñanzas que recibimos de los libros canónicos y que estudiamos. Una parte muy importante que dice aquí la clase es que podemos también estudiar lo que dice la guía para el estudio de las escrituras, que viene al final de su triple, al final del libro de Doctrina y Convenios. Regularmente viene el libro de Mormón y el libro de Doctrina y Convenios y la perla de gran precio, y al final viene la guía para el estudio de las escrituras. Si ustedes quieren estudiar por temas el Evangelio, lo pueden hacer en la guía para el estudio de las escrituras. Pueden ustedes buscar el tema del albedrío, de la creación, del sacerdocio. Pueden buscar temas separados para poder ustedes ampliar su conocimiento del Evangelio y poder ustedes recibir un testimonio de la veracidad de ellas. Pueden ustedes orar, pueden ustedes ayunar y estudiar las escrituras para poder tener una revelación personal en su conocimiento y en su revelación propia. Entonces aquí vamos a leer un poco lo que dice el Señor en Doctrina y Convenios 67:4. Y ahora yo, el Señor, os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos que se hallan delante de vosotros, porque sabéis que no hay injusticia en ellos, y lo que es justo desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, Jesucristo nos está confirmando que estos mandamientos que se le dieron al profeta José Smith en los primeros tiempos de la iglesia para los pioneros, algunos eran difíciles de llevar. Por ejemplo, los primeros santos tenían que vender sus propiedades y entregar todas sus pertenencias, invertirlas para establecer la iglesia en Ohio o en Nauvoo y finalmente en Lago Salado. Entonces, pues fueron mandamientos que se les dieron para su provecho, para su progreso, y algunos de ellos pues eran nuevos y modernos para establecer la iglesia moderna de Jesucristo, como por ejemplo la ley de consagración, o como por ejemplo la palabra de sabiduría. Nosotros sabemos que no debemos de tomar bebidas calientes, bebidas que son que contienen sustancias tóxicas y dañinas como el alcohol. También se nos habla en el libro de Doctrina y Convenios que no debemos de fumar, que el fumar destruye nuestra respiración, nuestro sistema inmune y también nuestro sistema respiratorio. Nuestros pulmones se llenan de sustancias tóxicas cuando fumamos. Entonces son algunas de las enseñanzas que el Señor nos dio en estas escrituras modernas, en estas revelaciones modernas en el libro de mandamientos. Y pues algunos santos, para ellos fueron así como que un poco injusto que no se les permitiera pues tomar esas sustancias. Tenían que hacer un cambio en su vida para convertirse a la iglesia. Y hoy día lo seguimos viviendo. Los hermanos que vienen a la iglesia como conversos y se bautizan y reciben las charlas de los misioneros, pues tienen que dejar atrás algunas cosas que ellos, prácticas que ellos hacían, como el fumar y el tomar alcohol, pues son de las cosas más difíciles para las personas adultas. Y si ustedes se mantienen lejos de los vicios, de las drogas, del alcohol
y de esas cosas que van tomando en las escuelas o ofrecen los amigos en las fiestas, pues van ustedes a tener una vida saludable y van ustedes a tener la influencia del Espíritu más brillante en sus vidas. Y no se van a enfermar, como dice la Escritura en Doctrina y Convenios, donde habla las revelaciones de la palabra de sabiduría, van a ustedes a correr sin fatigarse. Entonces, pues hay muchas promesas en este libro. Ahora, dice también aquí que los líderes de la iglesia decidieron, como vimos en el video, publicar un testimonio de todas estas revelaciones, porque José Smith se las daba y se las leía en el púlpito, pero muchos las querían grabar, no había manera de grabarlas, no había manera de publicarlas, entonces tuvieron que escribirlas en el libro de Doctrina y Convenios, hacer un libro de estas revelaciones, y ya las pudieron llevar incluso para cuando ellos iban a la misión a predicar. Pues escribieron todo esto, y dice aquí que hubo un hermano que se llamaba Levi Hancock, quien era uno de los líderes, y escribió junto a ese libro de revelaciones su nombre y puso ahí que nunca se borre. Ahora, quien nos pregunta por qué quiso Levi Hancock que nunca se borrara su nombre del testimonio publicado. Entonces, ¿qué testimonio, nos pregunta aquí en la clase, hemos recibido nosotros de lo que hemos aprendido en Ven Sígueme Primaria, en Doctrina y Convenios este año, de enero para acá? Ustedes pueden reflexionar de las enseñanzas y de los testimonios que ustedes han obtenido de la iglesia, de la vida de José Smith, de la vida de los primeros santos, de los pioneros. Pueden ustedes repasar las verdades de Doctrina y Convenios y adjuntarlas a su propio testimonio personal. ¿Por qué creen ustedes que son verdaderas estas revelaciones? Ahora vamos al siguiente subtema. Doctrina y Convenios 68 nos habla un poco de que nuestros profetas y apóstoles, que son los líderes de la iglesia, hablan por medio de la inspiración del Espíritu y expresan la palabra de Dios, como lo hizo el profeta José Smith en el libro de Doctrina y Convenios. Ellos son siervos del Señor y hablan por el Espíritu Santo, y sus palabras son la voluntad, la intención, la palabra y la voz del Señor. Vamos a leer Doctrina y Convenios 68, 3 al 4, y dice: y esta es la norma para ellos: hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo, y lo que hablen, sean inspirados por el Espíritu Santo, será escritura, será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, y será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para la salvación. Entonces, cada que escuchamos a nuestros líderes de la iglesia hablar en las conferencias generales, al profeta, a sus consejeros o a los apóstoles, pues son revelaciones modernas y también son escritas. Todas ellas están en la página de la iglesia. Las podemos nosotros consultar como parte de las clases. También hay libros de las enseñanzas de los profetas, desde Brigham Young, Lorenzo Snow, de todos los años y todas las décadas, hasta llegar a los profetas actuales. Y muchas de ellas están escritas en la revista de La Liaona, que es la revista de la iglesia, en la cual aparece también un mensaje del profeta y sus consejeros de la primera presidencia. Hay mensajes de los apóstoles y de los líderes, y pues esa es la manera en que ahora, con los medios de comunicación modernos, podemos ver la conferencia, podemos escuchar la conferencia general en diferentes partes del mundo, en muchos idiomas, igual que la revista se publica en muchos idiomas. Entonces, en la mayoría de los idiomas más comunes de la tierra, ya se tiene todas estas revelaciones, y pues seguirán publicándose las nuevas revelaciones del futuro también. También aquí, en este capítulo de Doctrina y Convenios 68, nos habla un poquito de que nos recuerda nuestro deber familiar que nosotros tenemos, de que nuestros papás son responsables de que los niños reciban el conocimiento del Evangelio y las primeras ordenanzas del Evangelio. Dice así:
Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, a ver, ustedes ya saben qué es el arrepentimiento, ¿verdad? De la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, es Jesucristo, del bautismo, del don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión, o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado, y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados, cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Ustedes hacen sus oraciones al Señor y tratan ustedes de vivir una vida recta delante del Señor. Entonces, podemos también recordar el artículo de fe número 4. Ustedes también lo pueden memorizar. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Vamos a cantar una canción de la primaria que se llama El Bautismo. Y pues tienen ustedes que prepararse, tienen tiempo, cuando cumplan 8 años, tienen que prepararse para recibir estas ordenanzas del bautismo, y los que ya fueron bautizados, pues tienen que esforzarse para recibir las ordenanzas a futuro que el Señor tiene preparadas para ustedes, las bendiciones del sacerdocio para los varones. Aquí les va la canción de El Bautismo. Hace fue Jesús a ver a Juan, y por él fue bautizado en las aguas del Jordán. A cumplir toda justicia dio Jesús como razón y poder volver al Padre en su celestial mansión. Hoy sabemos que es preciso a Jesús seguir con fe, sumisos bautizarnos como el Señor lo fue. Muy bien, pues ese es el ejemplo de Jesucristo que nos dejó, que fue obediente a todo lo que el Padre le pidió, y pues él hizo su bautismo a pesar de que él no tenía pecados, de que él era el Hijo unigénito de Dios en la carne. Pues también tuvo la necesidad de entrar por el camino y la puerta estrecha, como todos nosotros en esta vida mortal. ¿Sale? Entonces, vamos al siguiente subcapítulo de Doctrina y Convenios 69, que se llama Puedo ser leal y fiel. Aquí nos habla un poco de Oliverio Cowdery, que le ayudó al profeta José Smith para escribir el libro de Mormón y las revelaciones, porque pues él era un maestro de una escuela. Entonces él se le envió a viajar a Missouri, y el Señor llamó también a John Whitmer, quien era una persona pues muy responsable. John Whitmer dice aquí que una persona leal y fiel, para que lo acompañara
¿De qué manera ustedes pueden ser niños leales y fieles? Como lo fue John Whitmer. Aquí pues tenemos nosotros que tener la confianza de decir la verdad en todas las cosas. Cuando su papá o su mamá les dejan una tarea, por ejemplo, en su casa, si ustedes la cumplen y la hacen, y no se les tiene que estar recordando muchas veces, oye, ya hiciste tu tarea o ya hiciste la asignación que te dejamos, y pues si ustedes son responsables, pues se van a volver ustedes más leales y más fieles en todas las cosas temporales y en todas las cosas espirituales. No se les va a tener que estar recordando, y ya ustedes van a ir madurando poco a poco, para poder ser más responsables, y esto es lo que nos enseña. Vamos a leer Doctrina y Convenios 69, el 1 y el 2. Dice: escuchadme, dice el Señor vuestro Dios, por el bien de mi siervo Oliver Cowdery, no me parece prudente que se le confíen los mandamientos, ni el dinero que llevará a la tierra de Sión, salvo que vaya con él uno que sea leal y fiel. Por tanto, yo el Señor dispongo que mi siervo John Whitmer acompañe a mi siervo Oliver Cowdery. Muchas veces es importante que en asignaciones importantes, por ejemplo las que tienen que ver con dinero, no vaya una sola persona, porque una sola persona puede perder el dinero, lo pueden robar, pueden pasar muchas cosas, y si van dos personas, por ejemplo, entregar un dinero a una casa o a un banco o hacer un pago, pues si van acompañados, pues pueden cumplir su misión, y pues si sucede algo, pues alguien les va a poder ayudar siempre cuando ustedes vayan a comprar o cuando vayan a entregar algún mandado importante que tiene que ver con dinero, porque pues si sucede algo y nadie está presente, pues pueden a ustedes culparlos de que lo perdieron o que ustedes se lo robaron o que no quisieron llevar el dinero. Entonces por eso el Señor pidió que no fuera Oliver Cowdery solo en el camino, y que lo acompañara alguien con una reputación como la de John Whitmer, que era en ese momento un siervo leal y fiel. Y bueno, con esto terminamos esta clase de Ven Sígueme. Algunos aspectos que nos recuerda el Señor. En esta clase aprendimos cómo las revelaciones del Señor tienen que ser publicadas y darse a conocer a todo el mundo, como lo están en el libro de Doctrina y Convenios, y que pues son para nuestro provecho, para nuestro aprendizaje, y que tenemos que todas las cosas que nos enseñan pues son mandamientos, como el bautismo, como la palabra de sabiduría, como la ley de consagración y como predicar el evangelio. Tenemos nosotros que predicar el evangelio por medio de estas clases, por medio de nuestro aprendizaje. Nos estamos preparando desde niños, y pues tenemos que aprender de las historias como la de Oliver Cowdery, como las de José Smith, de las cosas que ellos vivieron, que nos sirvan de experiencia de vida para que aprendamos juntos no solo las enseñanzas que nos dan nuestros papás, nuestros abuelos, sino también los líderes de la iglesia en los primeros tiempos, pues vivieron cosas muy difíciles como pioneros para poder establecer el reino de Dios. Nos vamos a despedir con una canción que se llama Sé Fiel. Les habló en esta clase el hermano Gustavo Sánchez de México, y nos vemos en la próxima clase.